Primero que nada quería saludar a mis compañeros aquí de la mesa directiva, la presencia de nuestra querida embajadora de Venezuela en Ecuador, de mi querida compañera Silvia Salgado, de María Pesina y de Florence. Asimismo, agradecer al director de CIESPAL por habernos acogido en este evento y agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes en estos momentos. Bueno, más que hacer la presentación del libro, yo sí quisiera referirme a varias temáticas para hablar un poco de por qué llegamos a la publicación de este libro. Uno de los objetivos, después de que en el 2015 mis compañeros del Partido Socialista tuvieron la gentileza de nombrarme como su presidente, una de las propuestas que nosotros hacíamos es la formación. Creemos que la formación ideológica al interior del partido es necesaria y sobre todo que esa formación ideológica se vaya basando en la estructura de pensamiento de cada uno de nuestros compañeros. Y es así como dijimos que la posibilidad de empezar una formación política nace desde el inicio, desde el momento que nosotros también escribimos para que nuestros compañeros puedan saber qué es lo que estamos pensando, o las personas que tienen la capacidad de escribir o de plasmar sus pensamientos en letras puedan hacerlo. Y es así que lanzamos para esta época la posibilidad de los cuadernos de estudio del Partido Socialista. Y dijimos que queríamos empezar con algo que cambie, que sea distinto. Y ese algo que cambia, que es distinto, siempre será pensar desde lo femenino, pensar desde el feminismo, pensar desde el cambio, desde el género. Y decidimos que este primer cuaderno iba a ser, como ya lo dijo Marión, desde la visión que debemos tener hacia el género. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos grandes referentes femeninas en nuestro partido y una eterna presidenta, que es Guadalupe Larriba, que muchos de los que están aquí la conocieron, muchos de los que están aquí pudieron compartir y departir con ella su calidad humana, su fortaleza intelectual, pero sobre todo su pasión por cambiar al Ecuador. Siempre hemos pensado que pensar desde esta óptica nos va a poder llevar a reflexionar, como todo socialista, que te puede cambiar o crear una amplitud dentro del pensamiento, el poder pensar desde la propuesta de mujer y género. Quería agradecer a María Pesina, a Erika Silva, a Florence, a Diego Ventimilla, a Carol, a Jessica Ochoa, a Liliana, a Soledad, a Silvia Salgado, a Mayra Alejandra Quispe, a Dolores Quinche, a todas aquellas personas que de una u otra manera nos han aportado para la construcción de esta propuesta de cuaderno, de esta propuesta de libro. A su vez a Tania Bercúter, a Jacqueline Venegas, que también han sido parte de la estructura de la propuesta, de los artículos que han sido propuestos para este libro. Y nuestro objetivo siempre será ir construyendo espacios de pensamiento que nos lleven hacia visiones distintas, que nos lleven hacia visiones o hacia posicionamientos distintos a los que estamos pasando. Hemos discutido con muchas personas del gobierno qué es lo que está sucediendo en este momento con respecto a la política coyuntural, y tenemos visiones distintas, y esas visiones distintas nos ayudan a procesar esos cambios que necesitamos. Y yo creo que muy pronto los nuevos cuadernos también nos van a permitir ir pensando cómo cambiar el cambio o cómo ir mejorando esos cambios que vamos haciendo permanentemente dentro de las estructuras sociopolíticas de nuestro país. Hablar de ideología siempre será difícil, porque vamos a entrar dentro de la posibilidad de ejercitar una propuesta que nos lleve más allá del pragmatismo que podemos hacer en el momento del ejercicio del poder. Siempre será muy duro, siempre será muy difícil. Y podemos llegar a momentos como los que está viviendo nuestro hermano pueblo de Venezuela, esas contradicciones que nos lleva la derecha, esas contradicciones que nos quiere llevar en el escenario público.
Nosotros sabemos que nuestro compañero Nicolás Maduro trata de fortalecer el proceso de cambio en Venezuela. Y todo nuestro apoyo, mi querida embajadora, a nuestro compañero Nicolás, a nuestro proceso de cambio en Venezuela. No nos van a ganar ni nos han ganado en Brasil. No nos van a ganar ni nos han ganado en Argentina, ni en Bolivia, menos aún en Ecuador. Vamos a seguir luchando porque esos cambios, porque esos momentos de cambio que nosotros necesitamos puedan seguir solventándose en cada uno de nuestros países. Y para eso necesitamos compañeros y compañeras formadas, no solamente desde la academia, sino también desde el ejercicio de la ideología. Necesitamos grandes técnicos que reconstruyan al país, pero necesitamos que esos técnicos sean formados políticamente para que esa formación nos permita a nosotros también hacer las cosas bien, pero sabiendo a qué puerto queremos llegar. Entonces, más que hablar sobre el libro, porque yo creo que es mucho mejor dejar a las autoras que hablen sobre sus artículos y el porqué de sus visiones, quería hacer este preámbulo con el único objetivo de agradecer la presencia de ustedes, de decirles que vamos a seguir trabajando fuertemente en la construcción de ese pensamiento hacia la izquierda, de ese pensamiento desde la izquierda, y que en los próximos libros que tengamos, que también lo haremos aquí, que esperamos que Francisco nos pueda volver a abrir la puerta, hablemos de otras temáticas que también nos interesan a todas y todos. Puede ser desde el pensamiento filosófico hasta el pensamiento ya ecológico, pasando por cuáles son las necesidades ya coyunturales de cada uno de nuestros países y sobre todo el Ecuador. Agradecer a todas y a todos ustedes por la presencia esta tarde. Muchas gracias. Cuando me invitó Florence y Marión a participar en este cuaderno, surge en realidad de una discusión que tuvimos dentro del Partido Socialista, que creo que inició, digamos, dio origen a este producto, ¿no? Este nuevo cuaderno. Y en realidad mi participación en ese conversatorio era para hablar de mujeres y medio. Y entre tanto estaba haciendo el artículo, porque bueno, normalmente lo que hago es leer y no conversar mucho, fue que ¿por qué las mujeres estamos como estamos dentro de los medios de comunicación? Y dije que esto iba más allá, ¿no? La representatividad de la mujer en los medios viene desde una construcción social que es histórica. Entonces empecé como a indagar un poco y a escribir sobre el tema de cómo se construye la mujer dentro de la sociedad y evidentemente todos estos valores o características que nos vemos reflejadas erróneamente en los medios de comunicación cuando nos sexualizan, cuando nos estereotipan, cuando nos condenan a un rol social único, viene desde hace muchos años. Yo creo que, como decía Ana María Getchell en una conferencia que tuvimos acá, no son dávidas que nosotros estemos aquí estudiando, hablando, participando políticamente, son resultados de mujeres que lucharon y que siguen luchando otras generaciones por darnos el espacio que tenemos que tener en la sociedad. Y salir un poco del escenario de la esfera privada, donde nos consagran y nos condenan también de alguna manera a ser madre y darle la vocación al hogar, es una tarea que normalmente es del amor, ¿no? O sea, sale supuestamente del amor, pero es también una tarea invisibilizada socialmente. O sea, cuando hablamos también de la mujer en este espacio, en el contemporáneo, en el moderno, también nos fijamos que la mujer está atada, sale de su espacio privado al espacio público, pero condenada a un patriarcado salarial también, ¿no? O sea, seguimos ganando menos que los hombres y seguimos trabajando más. Trabajamos en el espacio público, pero también trabajamos en el espacio privado. También en este texto también quise un poco visibilizar, digamos que el trabajo del feminismo es un trabajo que yo no lo consideraría dentro del espacio político. Creo que la política tiene que generar, digamos, debates y tiene que generar políticas públicas para buscar, digamos, esa igualdad de condiciones. Pero creo que la lucha tiene que ir, como decía Federici,
desde abajo. O sea, las mujeres tenemos que juntarnos desde los sectores militantes, de los sectores más populares, unirnos para poder, digamos, emprender esta lucha feminista. Y un poco también hacer la reflexión de que todos estos valores que nos ha puesto la sociedad, nos ha impuesto estos roles que son básicamente de cuidado doméstico, ya se ha evidenciado un cambio, pero creo que sigue siendo necesario plantearse la reflexión. Creo que es importante que el Partido Socialista siga reflexionando no solamente los días consagrados a la mujer como el 8 de marzo, el Día contra la Violencia. Yo creo que esto es un tema permanente para que las mujeres podamos tener el empoderamiento correcto en los espacios públicos. Y bueno, básicamente ya leerán el artículo, en realidad fue un resultado de esto que conversaba, pero bueno, fue un poco apresurado y bueno, espero que les guste, pero quería terminar hablando de justamente de esta igualdad que nosotros buscamos, pero igual es como subjetiva, ¿no? Y Federici, que es una de las grandes feministas que yo admiro, decía: la igualdad es un término que congela el feminismo. Decir solo que luchamos por la igualdad es decir que queremos la explotación capitalista que sufren los hombres. Evidentemente, el capitalismo, el sistema, es digamos, el culpable que nos ponga en posiciones que estamos, ¿no? Yo creo que hay que buscar sí la igualdad de condiciones, pero también creo que no tenemos que atarnos al sistema. Yo creo que tenemos que salir de este sistema que es perverso, que además construye relaciones de acumulación del capital que terminamos siendo las mujeres las que trabajamos en eso sin ser beneficiadas. Y bueno, espero que disfruten todos y me complace muchísimo para terminar haber compartido el espacio del cuaderno con personajes tan importantes dentro de la política, dentro de la academia. Eso para mí es un honor. Muchísimas gracias. La idea efectivamente, o sea, la idea en la cual nos embarcamos con Marion y María, efectivamente al inicio no era el libro. La propuesta que yo hice era que hagamos algo, abrimos un espacio de debate para el día del 25 de noviembre. Comparto con María que esos días que después hicimos juntas un evento, una actividad aquí en CESPAL para el 8 de marzo, es discutible eso de los días que celebran, como que todos los otros días no pasa nada. Pero por otro lado, si son espacios donde se puede visibilizar algo, yo creo que mejor aprovechar. Entonces, la idea inicialmente fue hacer un debate el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, y como socialista francesa, efectivamente, y ecuatoriana, me parece siempre interesante invitar a otros espacios, o sea, no quedarnos en si somos afiliados a un partido y discutimos entre nosotros, porque si seguimos hablando entre nosotros, finalmente estamos ya convencidos que tenemos la razón y que, bueno, estamos súper convencidos que nosotros sí tenemos la razón. Entonces, mi idea era, desde el Partido Socialista francés, proponer ese debate al Partido Socialista ecuatoriano, y también invitamos a un representante de Podemos aquí en Ecuador y a Erika Silva también como académica, ¿no? Y armamos esa mesa donde finalmente hablamos de los textos que están en el libro. Creo que fue muy interesante porque cada una trató de enfocar sobre violencia, pero desde un punto de vista un poco inédito, no caer en siempre lo mismo, que la violencia se ve como la violencia física contra las pobres mujeres que son víctimas en medios sociales identificados como tal. Entonces nos fuimos por otros caminos. El texto que yo redacté para ese debate es sobre otro tipo de violencia que a veces no visualizamos como como primera idea. Entonces, por ejemplo, puse como en mi texto ejemplos sobre la vida de Camille Claudel, que fue una artista destacada francesa. La violencia contra ella fue que la encerraron por loca para que deje de reivindicar su arte y su posición de mujer en una época donde había muy pocas mujeres escultoras.
Eso es un tipo de violencia. Encerrar algo y tacharle de loco es una violencia terrible contra alguien y una manera de silenciarlo de una manera radical. También había puesto ejemplo de que parecen a veces como más light, pero creo que son también muy significativos a nivel simbólico. Por ejemplo, Sartre y Simone de Beauvoir pasaron un examen, el examen más difícil en la Academia Francesa, juntos. Sartre ya había presentado el año anterior y se jaló. Volvió a presentar, presentaron juntos y sacaron el mismo número de puntaje. Los mismos puntos sacaron en ese examen. Pero se decidió que finalmente era mejor que sea primero un hombre. Entonces, con ese tipo de ejemplo lo que quería evidenciar es que la violencia también está en la academia, también está en medios intelectuales, también atraviesa toda la sociedad y se manifiesta en pequeños y grandes gestos, ¿no? Así fue el enfoque que le puse. Después hubo esa propuesta desde Marion y desde el partido, que empezaron con ellos los cuadernos y que el primer cuaderno podía ser efectivamente sobre temas de género y mujeres, porque teníamos nosotros avanzado esos textos y hicimos un trabajo para completar con otros textos de militantes y para que el texto sea más contundente. Entonces, de mi iniciativa está, y estoy muy feliz por eso, la entrevista que Tamia Bercuter le hace a su madre Dolores, y nos están acompañando las dos hoy noche en la sala, me parece muy importante porque justamente es eso, desde todos los sectores podemos aportar, podemos debatir y eso es lo que más importa en las reivindicaciones en vez de quedarnos solo entre nosotros una vez más. Porque estamos también, si está Tamia y está su madre, estamos entre nosotros que pensamos que la lucha y la emancipación, sí, eso es importante, más allá de los partidos políticos. Y entonces, por eso estamos así aquí en el libro, y creo que lo importante también es que no es un libro académico, es un libro para los militantes, para que los militantes también pueden apropiar las temáticas, la pueden debatir, les pueden molestar, porque yo creo que será por mi formación literaria, pero un texto, si uno lee un texto y que no ha pasado nada, no vale el texto. Un texto a uno le tiene que o molestar, o emocionar, o gustar, o lo tira por la ventana, pero que algo pasa, algo tiene que pasar. Entonces, por eso muchas gracias una vez más al partido, a Marion, que hizo todo un trabajo también de compilación, de edición y todo, que ya saben, como todo lo que podemos hacer hoy, lo podemos también hacer mañana aquí en el Ecuador, fue para lograr sacar el libro a tiempo, fue todo un trabajo, y el terremoto en eso además nos desplazó el evento de hoy, ¿no? Muchas gracias también a CIESPAL, porque me parece importante también que esos espacios de debate ciudadanos, que ahí no estamos en una pugna para una campaña electoral, no vamos a lograr nada con lo de hoy, solo reflexionar y avanzar en nuestra lucha. Muchas gracias. Quisiera en primer lugar reconocer de que en la propia militancia de las mujeres del Partido Socialista somos también diversas cuando se trata de tener un enfoque sobre mujer y género. Y por lo tanto uno de los objetivos que cumple estas reflexiones y esto que precisamente se ha dicho no es un libro, porque inclusive al final tiene unas hojitas en donde podemos escribir. Entonces esto es un cuaderno y está en blanco, por lo tanto la respuesta o lo que nos decía Marion Florence es precisamente el de que de aquí podamos llenar estas hojas vacías en la propia militancia, producto de un debate interno y una reflexión, buscando también puntos de encuentros, o sea, desde nuestra condición de mujeres diversas. Entonces, no pretendo dar a luz aquí a través de unas breves palabras la posición de las mujeres socialistas como partido. Más bien pretendo igualmente sumarme a provocar miradas, o sea, que confluyan en torno a definir una posición inclusive. Sí, en nuestro caso queremos tener una posición política partidaria sobre el tema de mujer y género. Y eso tiene que ser una construcción colectiva, porque no puede ser a partir de decir
tal dirigente piensa así y garantizar que toda la militancia confluya a pensar igual, sino por el contrario, ¿no es cierto?, a construir colectivamente una posición de izquierda desde el Partido Socialista, que tiene la responsabilidad de proponer al país una posición respecto, ¿no es cierto?, de lo que debe ser, en la posibilidad de ser opción de poder, debe garantizarse o debe proponerse dentro de un programa de gobierno, pero más que de un programa de gobierno, de una propuesta a discutirse en la sociedad, a debatirse en la sociedad. Por eso es que, obviamente, los 3 artículos, los 5 artículos o los 5 ensayos que vienen o se han elaborado desde mujeres militantes socialistas, se tratan de encontrar eso. Primero, de alentar a nuestra dirigencia de partido a que lo asuma con el mayor interés, con la mayor entereza, con el mayor compromiso, con la voluntad política permanente, el tema de las mujeres. Porque tenemos que reconocer autocríticamente que muchas veces el tema de las mujeres ha sido relegado a un segundo plano, a lo mejor sin la intencionalidad, o sea, que eso podría criticarse, sino más bien fundamentalmente por entender justamente que el problema de discriminación, de exclusión, de opresión de las mujeres está inmerso dentro de una lucha mucho más general. Y cuando así se lo ha tratado, termina invisibilizándose esa lucha particular de las mujeres, que reconociendo es parte de una lucha anticapitalista, pero no se lo ha asumido también como la necesidad de tener algo que Carol en su artículo pone, debe ser al unísono, una lucha antipatriarcal, anticapitalista, que nos permita buscar la liberación social. Entonces, lo que nosotros al menos pretendemos como militancia socialista, en primer lugar, es reconocer esa voluntad política de la dirigencia para abordar el tema de la mujer y género dentro de lo que es el debate y la discusión teórica, pero a partir también, ¿no es cierto?, de la práctica, de reconocer la acción política de las mujeres en los frentes de trabajo, en el frente de mujeres campesinos, en las mujeres trabajadoras, en las mujeres estudiantes, en las mujeres amas de casa, en las mujeres profesionales, en las mujeres, o sea, que tenemos representación política y en las que no tenemos. O sea, reconocer, ¿no es cierto?, la necesidad y la obligación que tenemos como partido de izquierda de asumir en nuestras agendas inclusive y en nuestro propio programa de gobierno una mirada, un enfoque, una propuesta y fundamentalmente impulsar un debate. Entonces, en esas condiciones, o sea, es nuestra voz en estos ensayos y es el reconocimiento a que la dirigencia y el partido, esto que se inicia, lo mantenga de manera permanente. Porque nosotros, al ser un partido político con opción de poder, tenemos que proponer. Y para proponer tenemos que empezar debatiendo. Y no solamente las mujeres, es el segundo elemento, sino nuestra intención es decir que el tema de mujer y género no implica relegar o delegar a las mujeres militantes del Partido Socialista la construcción de la partecita del programa o de la propuesta programática, sino más bien discutir hombres y mujeres de izquierda comprometidos con una liberación social, también, ¿no es cierto?, el hecho de proponer el cómo despatriarcalizar un Estado y también cómo despatriarcalizar una sociedad. Porque para nosotros el sistema patriarcal es parte justamente de la lucha social, es parte y debería ser asumido en la agenda como la propuesta estratégica, así como se plantea el cómo el socialismo es un nuevo modelo, un nuevo sistema, un nuevo modelo, un nuevo modo de producción. Así debería ser, ¿no es cierto? Debería ser parte de la lucha estratégica de la transformación social. Entonces, tenemos que empezar a reconocer, y no vamos a partir de cero, obviamente,
sino reconocer justamente la presencia histórica, como se ha dicho acá, de la mujer en las luchas sociales, el aporte, ¿no? El aporte y la acción política desde siempre de las mujeres por la transformación. Y a partir, o sea, inclusive de los avances que se puede inclusive sentirlos y vivirlos en estos últimos tiempos, reconocer lo limitado que implica decir que las mujeres, o sea, estamos en otras condiciones cuando seguimos sintiendo, a pesar de tener constitucionalizado derechos, a pesar de tener leyes que desarrollan esos derechos, a pesar de tener políticas públicas, o sea, que combaten la violencia, la discriminación o que buscan la inclusión y la equidad, sin embargo, reconocer los límites que tiene en el sistema la propia condición, la necesidad de salir de esa condición de discriminación y opresión. Y por eso es que como socialistas o como mujeres socialistas nosotros estamos muy convencidas de que tiene que darse no solamente en el hecho de globalizar la transformación sin visibilizar la necesidad de despatriarcalizar el Estado, la sociedad y de incluir dentro de las transformaciones sociales también, ¿no es cierto?, la propuesta de la despatriarcalización de la sociedad en este nuevo modo de producción que para nosotros, o el nuevo modo, o el nuevo sistema, ¿no es cierto?, de convivencia social entre hombres y mujeres que para nosotros es la ruta y el horizonte final, que es el socialismo. Entonces, en esas condiciones, apoyar, o sea, agendas del movimiento de mujeres, apoyar las leyes, apoyar las políticas de inclusión, apoyar medidas de acción afirmativa, apoyar la participación política, apoyar la democratización o la democracia paritaria, constituyen los pasos fundamentales hacia esto, pero si estas no tienen una mirada mucho más integral, que es necesariamente nuestro planteamiento de despatriarcalizar el Estado y la sociedad, entendida esta última en el plano de lo público, lo privado, incluido a lo interno de nuestras propias organizaciones políticas, o sea, no podríamos o dejaríamos de ser una organización que tiene una misión histórica que es fundamentalmente proponer un programa, un modelo alternativo al capitalismo. Esas son las propuestas o estos son los puntos de debate en los que hemos estado discutiendo al interior de las mujeres militantes, en las que hemos estado demandando el que los militantes, también varones, sean parte de la discusión y el debate, en la que hemos estado discutiendo y debatiendo la validez de tener frente de mujeres o no, o discutiendo la validez o no de qué significa de tener una paridad en la dirección del partido, porque nosotros ya la ley, la propia Constitución, ¿no es cierto?, establece la paridad en la dirección, ya somos una dirección paritaria, pero ¿en qué medida, ¿no es cierto?, vivimos el ejercicio pleno de esa igualdad? ¿Cómo se presenta? ¿Cuáles son las dificultades? Entonces, se trata de un cuestionamiento a lo interno para poder tener la entereza, la legitimidad política, inclusive para proponer el debate hacia la sociedad. Entonces, estamos en ese momento y de eso se tratan nuestros ensayos y de eso se trata la posibilidad de compartir este aporte que lo hacen valiosas compañeras, dirigentes, lideresas, desde esa mirada y desde la preparación académica de unas, desde la realidad común, en el caso latinoamericano, pero también, ¿no es cierto?, desde lo que significa la mirada de una militante joven, de lo que significa de una militante profesional, de una militante lideresa indígena, lideresa del sector rural. Entonces, desde esas miradas, o sea, que inclusive podríamos encontrar mucha diversidad. Entonces, de eso se trata y más bien lo que para nosotros esto es un inicio y esperamos no parar hasta no solamente llenar el cuaderno, sino
tener, ¿no es cierto?, una propuesta mucho más colectivamente construida. Muchísimas gracias. Cuando Patricio, que realmente él es el esposo de Florence, no se confundan, ¿no?, que aquí la que lleva el control es ella. Bueno, entonces le hace todo el mundo creer, le hace todo el mundo creer lo contrario, pero bueno, son parte de las estrategias que tienen que usar las socialistas todavía, ¿no? Cuando me plantearon el tema de escribir algo que fuera significativo, que fuera estratégico, que fuera realmente importante para las mujeres que estamos construyendo el socialismo y con ello que estamos construyendo la única alternativa de viabilidad para la especie humana en el planeta. Porque todos estamos bien conscientes de lo que es el cambio climático, del metano que está en los hielos, que están en los polos, y cómo todo eso amenaza la vida, ¿no? Y de algún modo la mujer siempre ha estado muy vinculada al tema de la familia, de la atención, del cuidado, ¿no? Y por supuesto, sobre todo el cuidado de esta maravillosa madre tierra que es nuestra casa, pues, ¿no? Y que tenemos todos que cuidar. Entonces, pensando en eso, me quedé pensando un rato y yo fui hija, o soy hija, de una revolucionaria venezolana que fue la fundadora del Banco de la Mujer. Su nombre fue Nora Castañeda, ¿no?, con quien tuve el privilegio de compartir muchas horas, ¿no?, y que era también militante de la Liga Socialista. Y antes de yo renunciar a la Liga Socialista, porque es muy compleja el tema de la militancia dentro del partido, es un tema complejo, y pensando que todavía en nuestros partidos predominan algún tipo de conductas, algunas misóginas, algunas de protagonismo, en fin, conductas muy, muy complejas, porque me hicieron a mí separarme, no de mis ideales y del socialismo, porque inmediatamente entré a militar en otra organización también de izquierda, pues, ¿no?, y me he mantenido militando toda mi vida, ¿no? Pero ciertamente que creo que es muy importante para las mujeres, para poder hacer avanzar el socialismo, también cambiar y transformar esas relaciones de poder que se dan en lo macro, pero también en lo micro con nuestros compañeros de vida, con nuestros compañeros de partido, ¿no? Entonces me puse a pensar en el concepto de la sororidad, que es un concepto sumamente hermoso y que nos recuerda a muchas mujeres que a lo mejor no hemos conocido, a Clara Zetkin, a Alejandra Kollontai, a Hannah Arendt, a tantas mujeres que han dejado un legado extraordinario en nosotros, pero también a nuestras mujeres filósofas de la práctica y de la acción revolucionaria de nuestra región, Juana Uzurduy, Manuela Sanz, Policarpa Salabarrieta, Juana la Avanzadora y tantas, muchas otras mujeres que han dado aportes bellísimos, ¿no?, pero que esos aportes han quedado un poco invisibilizados. De modo que, entonces, me di la libertad de explicar una cosa que en realidad nunca me había puesto a pensarla mucho, ¿no? Pero el tema de la sororidad, la palabra sororidad es una palabra que no está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Le pido aquí a mi amigo de la CIESPAL, que tiene este puesto aquí en este importante centro de investigación, deberíamos quizá exigir que esa palabra existiera, porque eso es una palabra que es esencial para que las mujeres nos pensemos en colectivo, nos pensemos sororidad. En inglés significa, alude a la organización de universitarias, es decir, las muchachas universitarias usualmente viven en una especie de cabaña que se la llaman sorority, pero la sororidad tiene una segunda acepción, que es el comportarse entre mujeres como hermanas. El tema es que en español la palabra no se usa, no se comenta, no se debate ni entre las socialistas y un poco más entre las feministas, pero aún así sigue siendo como una palabra se quiere sí, de élite, pero también, pero de élite, ni siquiera de élite, ¿no? Sería como todavía una palabra completamente desconocida, ¿no? Y es un concepto tan fundamental que podamos entender y enseñarnos unas a las otras, poder asumir que no nos vemos entre mujeres como competidoras, sino que nos vemos como aliadas, que nos vemos como hermanas de verdad, ¿no?
Y bueno, creo que entonces, bueno, hice un pequeño artículo que más que una reflexión filosófica, es un desafío para que nos revisemos también las mujeres a lo interno. Tenemos un gran desafío, que es salvar la vida en el planeta, que es construir modelos de construcción colectiva, como decía mi amiga Silvia, de construcción colectiva mucho más armoniosa, mucho más íntegra, mucho más transparente. Ese es el desafío de los gobiernos que tenemos que darle a nuestros pueblos de la América Latina. Y bueno, los invito entonces a que conozcan ese concepto, a que lo lean y sobre todo a que lo practiquen, porque el gran reto está cómo practicar la sororidad, ¿no? Si se nos ha enseñado que constantemente debemos estar, digamos, compitiendo. Estamos en una cultura capitalista del competir, más no del compartir, sobre todo no del compartir el espíritu, no del compartir con total generosidad, con total transparencia, ¿no? Y yo inicio este breve texto con una frase muy bella de José Saramago, ¿no? Que dice lo siguiente: a mí no me gusta hablar de felicidad, sino de armonía. Vivir en armonía con nuestra propia conciencia, con nuestro entorno, con la persona que se quiere, con los amigos. La armonía es compatible con la indignación y la lucha. La felicidad no es compatible. La felicidad es egoísta. Y de algún modo hermoso concepto simple, pero que implica muchos desafíos para llevarlo a la práctica de la sororidad, comportarnos como hermanas, como reales hermanas, como se comportaba Manuela Sáenz con Natán y Jonatás, que fueron sus hermanas en sororidad, sus hermanas que nacieron esclavizadas, pero que se hicieron libres, porque somos un continente de grandes milagros, pues, ¿no? Que hicimos de esclavizados libertadores en 10 años. Y hoy, cuando estamos adelantando procesos tan extraordinarios de izquierda y de progresismo en la América Latina, yo no puedo culminar esta breve presentación sin hacer referencia a la situación que está ocurriendo en mi patria, Venezuela, ¿no? Donde ha habido más de como 1.500 artículos en las últimas semanas, todos hablando de la crisis en Venezuela, de que Venezuela está en una situación casi de catástrofe, ¿no? Un poco para ablandar a la opinión pública, para moderar a la opinión pública en el caso de una arremetida análoga a la que ocurrió con nuestra hermana en sororidad, Dilma Rousseff, en Brasil, hace apenas unos días. Es decir, como decía el New York Times, una cuerda de corruptos y de ladrones se pusieron en la presidencia, echaron por tierra 55 millones de votos, de votantes que eligieron de manera soberana, democrática, a la presidenta Dilma Rousseff y se montaron en el poder, pues, ¿no? No deja de haber habido aquí en este tema un tema de misoginia, un tema de discriminación contra la mujer en el poder. Todavía hoy día el poder sigue siendo, el poder y el lenguaje y las instituciones siguen siendo todavía como camisas de fuerza que están muy hechas para el hombre como paradigma del humano. Me refiero al hombre varón como paradigma del humano. Y cuando la mujer está luchando por encontrar espacios, tenemos que entender que no es solamente mi espacio, que si Silvia está buscando un espacio, y si Dilma está buscando un espacio, y si Cristina está buscando un espacio, esas son nuestras hermanas y tenemos que darle un apoyo contundente, decidido, solidario. Quizá creo que Dilma merecía más solidaridad de las mujeres, ¿no? Creo que y creo que no estamos tarde para hacer todavía esas protestas, esos artículos, esos foros, para dar esas batallas. Hoy las mujeres venezolanas, contra todas las cosas que aparecen en la prensa, están dedicadas a construir una patria digna, una patria libre. Están organizadas en consejos comunales. Les cuento que el 60% de los integrantes de los consejos comunales son mujeres y la mayoría de ellas liderizan
esa importante institucionalidad del poder popular que tiene vida en Venezuela. Y esas mujeres están llevando adelante sus casas de alimentación, llevando adelante agricultura urbana, llevando adelante a sus familias, a sus comunidades, porque tenemos una visión muchísimo más holística e integral de muchas cosas. Y esas mujeres están dando una batalla. Venezuela está trabajando para salir de un rentismo que nos ha tenido atrapados, un rentismo petrolero que nos ha tenido atrapados por más de 100 años. Por primera vez estamos trabajando. Afortunadamente, la caída de los precios del petróleo nos ha permitido conocer y reconocer todas esas capacidades, toda esa potencialidad que tenemos y estamos trabajando para hacer eso posible. Venezuela necesita de la solidaridad, sobre todo de todas sus hermanas, pero también de nuestros queridísimos hermanos hombres, porque la apuesta de Venezuela siempre ha sido la equidad de género, no el desbalance, no la competitividad, es decir, es otro modelo lo que se busca construir. Y quería decirles que mi pueblo está dando una lucha decidida por recuperar su soberanía, por mantener su libertad, mantener su proceso revolucionario que con muchos aciertos y con muchos errores es lo mejor que le ha pasado a Venezuela en los últimos 200 años desde que murió Simón Bolívar. Entonces no puede uno dejar de ver la perspectiva. Nosotros los socialistas a veces somos un poco exigentes, un poco desesperados con el tema de los tiempos. El capitalismo se consolidó en más de 300 años, pero a nuestros procesos nacientes, adolescentes, infantiles casi, pues, que tienen menos de 10 años o que tienen menos de 20 años, les exigimos lo que logró la Europa en 3000 años. Entonces creo que a veces tenemos que poner las cosas en contexto con respecto a celebrar las cosas maravillosas que nuestros países en la senda de esta nueva izquierda democrática hemos logrado en revolución. De bueno, que muchas gracias, le dedico humilde, sencillísimo artículo a mis hermanas, a mis hermanos en sororidad y en fraternidad, para construir partidos socialistas que sean cónsonos con los desafíos de nuestros grandes retos, nuestras grandes apuestas. Gracias.